Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Ezequiel capítulo 5. Dios predice el futuro de Israel. Vamos a orar. Eterno y bondadoso Dios, te alabamos, te glorificamos y te exaltamos porque eres un Dios bueno, lleno de bondad, lleno de misericordia. Queremos en este momento, Señor, solicitar la presencia de tu Espíritu en nuestro medio, para que al abrir la Escritura, el Santo Consolador pueda darnos entendimiento, comprensión, para aplicar las verdades de tu palabra a nuestra vida. Gracias, Señor, por tus bondades, pues lo pedimos en Jesús. Amén. El capítulo 5 de Ezequiel es la continuación de la narración que comenzó en el capítulo 4, en donde el profeta debía actuar o debía hacer algo que sirviera como un mensaje visual que llamara la atención del pueblo y que sintieran obligados a preguntar, ¿qué significa lo que está haciendo Ezequiel? Y era la gran oportunidad para dar el mensaje de Dios a este pueblo. El profeta, con todas estas predicciones, salía al paso del infundado optimismo de sus compatriotas que creían que se acercaba la hora de la liberación total y no concebían la idea que la ciudad santa pudiera caer en manos del enemigo. Veamos lo que se le pide al profeta que actúe y qué se consigna en este capítulo 5. La cuarta acción que se le pide a Ezequiel es una orden extraña para un sacerdote. Leamos los versículos 1 al 4. Y tú, oh hijo de hombre, toma una cuchilla afilada, una navaja de barbero, toma y hazla pasar sobre tu cabeza y sobre tu barba. Luego toma una balanza para pesar y reparte los pelos. Una tercera parte la quemarás con fuego en medio de la ciudad, cuando se cumplan los días del asedio. Toma otra tercera parte y golpéala con la espada alrededor de la ciudad, y la otra tercera parte espárcela al viento, y yo desenvainaré la espada tras ellos. Toma también de ellos unos pocos en número, y átalos en el extremo de tu manto. Y de ellos toma otra vez algunos, y échalos dentro del fuego, y quémalos allí. Entonces saldrá fuego de ellos hacia toda la casa de Israel. La orden era tomar una navaja y cortarse el pelo y la barba. La navaja, que es símbolo de la devastación obrada por un ejército invasor. Por ejemplo, en Isaías capítulo 7, el verso 20 leemos: En aquel día, con navaja alquilada de más allá del río, es decir, con el rey de Asiria, el Señor rasurará la cabeza y el velo de las piernas y quitará también la barba. Así que el sentido de este simbolismo es claro. Se anuncia destrucción. Por otra parte, está prohibido a un sacerdote cortarse el pelo y la barba. Leamos Levítico 21:5. Los sacerdotes no se raparán la cabeza, ni se despuntarán la barba, ni se harán heridas en el cuerpo. Así que este sacerdote, que nunca ejerció este oficio, sino que fue llamado a ser un profeta, recibe la orden del Señor y en esa oportunidad no pone una sola queja o reclamo. Obedece al Señor tal como lo ordenó. Dios está por encima de las leyes levíticas. Ahora, debía cortarse la barba y pesarla en una balanza. Es posible que la balanza represente justicia y cuidado con que Dios trata a cada alma. Cada alma será tan cuidadosamente pesada y las recompensas serán asignadas de tal modo que cuando se revelen los juicios de Dios al fin de la historia, no se oirá ni una sola voz de protesta. En toda la vasta creación, lo único que se oirá es el confesar, incluso de los impíos, desde el más pequeño hasta el más grande,
serán obligados a confesar: justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Así que debía dividir todo el cabello cortado en 3 partes iguales. Vamos a mirar cada una de estas descripciones y el significado que se le da al profeta en el mismo capítulo 5 de Ezequiel. Después de dividir el cabello cortado, la primera parte debía quemarla. Representa a los que estaban en la ciudad y perecerían por la peste y el hambre. Leamos el versículo 12. Una tercera parte del pueblo morirá en tus calles por la peste y por el hambre. La segunda parte del cabello deberá cortarla con la espada, y son los que morirán a espada cuando intenten escapar de la ciudad. Y esto fue lo que sucedió a los hijos de Sedequías y a los príncipes. Leamos el versículo 12. Otra tercera parte caerá a filo de espada en tus alrededores. La tercera parte del cabello que será esparcida representa a la pequeña parte de la población que después de haber escapado de la destrucción será esparcida entre las naciones paganas. Leamos nuevamente el versículo 12. Y a la tercera parte restante la dispersaré por los 4 vientos. Yo desenvainaré la espada y los perseguiré a la gente. Pero dice el versículo que una parte de estos cabellos debe atarlas al manto y representa la consideración que recibirá el remanente que permanece en Israel y a quien el rey Nabucodonosor les puso por gobernante a Gedalías. Pero el versículo 4 dice: luego toma otros pocos y arrójalos en el fuego para que se quemen. Desde allí se extenderá el fuego sobre todo el pueblo de Israel. Es un resumen de la suerte que pasaría los que se unieron a Ismael, mataron a Gedalías y huyeron a Egipto. Allí encontraron la muerte y los demás sobrevivientes fueron esparcidos. La ciudad de Jerusalén quedó completamente desolada. Es la predicción que le ocurrirá al pueblo de Israel en la última invasión de Babilonia sobre Jerusalén y el reino de Judá. Este era un mensaje impopular, ya que los falsos profetas predecían que esto nunca iba a ocurrir, que por el contrario ellos debían alistarse para regresar a Jerusalén. En la siguiente sección el pasaje explica que el Señor no ha obrado caprichosamente. Su juicio está basado en evidencia clara. Este pueblo ha sido rebelde. Versículos 5 al 11. Miremos el versículo 5. Así ha dicho el Señor Dios: esta es Jerusalén. Yo la puse en medio de las naciones y de los países de su alrededor. Dios había colocado a Israel en una posición privilegiada. Les había levantado como nación para que fueran la luz del mundo. Dios les dio privilegios, pero con el objetivo de ser un medio de salvación a todas las naciones. Elena de White comenta: a todo el mundo se le dio la invitación del Evangelio. Por medio de la enseñanza del sistema de sacrificios, Cristo había de ser levantado delante de las naciones y habían de vivir todos los que lo miraran. Todos los que, como Rahab la cananea, Ruth la moabita, se volvieran de la idolatría al culto del verdadero Dios, habían de unirse con el pueblo escogido. A medida que aumentara el número de los israelitas, estos habían de ensanchar sus fronteras hasta que su reino abarcara el mundo. Libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 232. Israel debía ser la luz del mundo. Esta lección es para nosotros también. Dios nos ha colocado como cristianos individualmente como luces para nuestros vecinos. También espera de nosotros que seamos una demostración de la inmensa superioridad y de las grandes ventajas de ser cristianos. Desea que hagamos de nuestra religión algo tan atrayente como para que otros también la busquen. Miremos el versículo 6. Pero ella se obstinó contra mis decretos con mayor culpabilidad que las demás naciones y contra mis estatutos más que los países que están alrededor de ella, porque desecharon mis decretos y no anduvieron según mis estatutos. Pero Israel frustró los planes de Dios. Este pueblo se desvió del camino, no quiso obedecer al Señor, no quiso seguir sus caminos, se volvió idólatra
se rebeló contra Dios. Debido a esto, el Señor los castigará severamente. Este pueblo pecó contra Dios y su pecado fue mayor que todas las naciones, porque tenía el conocimiento verdadero. Lo que queda claro es que Israel había tenido mayores oportunidades y privilegios que los que se le había confiado a otras naciones. En consecuencia, el castigo de su pecado sería proporcionalmente más severo y más resaltante que el que Dios había infligido o infligiría a cualquier otra nación. Esto es algo que debería llamarnos la atención. Dios juzga a los hombres teniendo en cuenta la luz y las oportunidades que han tenido y que pudieran haber tenido si las hubieran buscado. Quienes forman parte de la iglesia de Dios en este tiempo disponen de la luz acumulada durante siglos, y Dios espera de ellos una forma de conducta más elevada que la de las personas de cualquier época anterior. Si se resisten y con rebelión se niegan, como lo hizo Israel, su culpa será proporcionalmente mayor. Leamos los versículos 7 y 8. Por tanto, así ha dicho el Señor Dios, por haberse comportado con mayor turbulencia que las naciones que están alrededor de ustedes, y porque no han andado según mis estatutos, ni han cumplido mis decretos, y ni siquiera han actuado según los decretos de las naciones que están a su alrededor. Por tanto, así ha dicho el Señor Dios, he aquí que yo también estoy contra ti, y ejecutaré actos justicieros en medio de ti ante la vista de las naciones. Este pueblo le ha dado la espalda a Dios y los compara con las naciones paganas, ya que el pecado de este pueblo era mayor. Las naciones paganas eran fieles a sus dioses, eran fieles a su religión y a sus leyes, pero este pueblo escogido por el Dios verdadero no había sido leal a ese Dios, no obedeció sus leyes, era un pueblo infiel, ni siquiera fue como las naciones paganas que nunca le dieron la espalda a sus dioses, que no son nada. Pero Israel sí le dio la espalda al verdadero Dios. Por eso el castigo que vendrá sobre ellos será terrible. Versículos 9 y 10. A causa de tus abominaciones haré en medio de ti lo que nunca he hecho ni haré jamás cosa semejante. Por tanto, en medio de ti los padres comerán a sus hijos y los hijos comerán a sus padres. Ejecutaré actos justicieros contra ti y esparciré a tus sobrevivientes hasta todos los vientos. Lo que queda claro es que Israel había tenido mayores oportunidades y privilegios que los que se le habían confiado a otras naciones. En consecuencia, el castigo de su pecado será proporcionalmente más severo y más resaltante que el que Dios había infligido o infringirá a cualquier otra nación. Fue tan terrible el castigo que los padres se comían a sus hijos. Esto se cumplió en el asedio a Samaria, en el sitio de los caldeos y finalmente en la historia posterior en el sitio de los romanos. Este pueblo rebelde se apartó de Dios y su situación fue peor que la de cualquier nación de la tierra. Amigos, conocer el evangelio de salvación, entender los pormenores de las profecías y rechazarlas solo traerá terribles consecuencias para nuestra vida. Lo mejor es vivir de acuerdo a la luz que el Señor nos ha revelado en su palabra. Entonces describe el terrible castigo que vendrá sobre Judá debido a su rebeldía. Versículos 11 al 17. Miremos el versículo 11. Por tanto, dice el Señor Dios, vivo yo, que porque has profanado mi santuario con todos tus ídolos detestables y con todas tus abominaciones, también yo me apartaré, mi ojo no tendrá lástima ni tendré compasión. Este juramento solemne, que se basa en la existencia de Dios mismo para el cumplimiento de la profecía, ocurre 14 veces en este libro. El pecado más grande del pueblo fue profanar el santuario, lo cual hizo evidente la profundidad de su maldad. Por eso habla de abominaciones, algo que es detestable ante los ojos del Señor. Miremos los versículos 12 y 13. Una tercera parte de ti morirá de peste y será consumida de hambre en medio de ti. Otra tercera parte caerá a espada alrededor de ti, y la otra tercera parte esparciré a todos los vientos, y tras ellos desenvainaré mi espada. Y así se consumará mi furor, haré que en ellos se asiente mi ira,
y tomaré satisfacción, y cuando haya consumado en ellos mi ira, sabrán que yo, el Señor, he hablado en mi celo. Aquí se describe el significado de los actos simbólicos realizados por Ezequiel al cortarse el cabello. El pueblo de Israel sufrirá las consecuencias de su pecado. El Señor dice que se consumará su furor y su ira quedará satisfecha. Aquí se nos presenta un cuadro de Dios diferente. Dios es bondad y misericordia. Dios no quiere la muerte del impío. Dios busca la salvación de las personas. Por ejemplo, Oseas describe a Dios en estas palabras. Oseas capítulo 11, versículo 8. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Atma o ponerte como Seboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Aquí debemos recordar que Dios es justo. A pesar de la compasión y de la misericordia de Dios, la rebelión y la iniquidad deben recibir su merecido castigo y el mal debe ser raído de la tierra. Por eso el Señor repite que cuando esto suceda, reconocerán que Dios ha hablado. Es decir, todos reconocerán que lo ocurrido no es casualidad, sino la directa intervención divina. Sigamos nuestro estudio de Ezequiel capítulo 3, los versículos 14 y 15. Además te convertiré en ruinas y en afrenta entre las naciones que están alrededor de ti, ante los ojos de todo el que pase, cuando yo ejecute actos justicieros contra ti con furor, con ira y con reprensiones de mi ira, tú serás afrenta, escarnio, advertencia y objeto de horror a las naciones que están alrededor de ti. Yo, el Señor, he hablado. Ahora, el castigo que sufrirá Israel servirá de escarmiento o lección objetiva para todas las naciones de la tierra. Todos mirarán y preguntarán, ¿qué le pasó a este pueblo que era el pueblo de Jehová? Y se darán cuenta que mientras fueron fieles a Dios, fueron prosperados. Pero cuando se alejaron del Señor, fueron esparcidos. Por eso serán objeto de burla de un pueblo guiado por Dios, pero un pueblo tan tonto, tan necio, que fue capaz de alejarse de aquel que es la vida para ellos. Y termina este capítulo 5 de Ezequiel con los versículos 16 y 17. Cuando yo arrojé contra ustedes las flechas malignas de hambre, que son para destrucción, las cuales enviaré para destruirlos, entonces aumentaré el hambre sobre ustedes y quebrantaré su sustento de pan. Contra ustedes enviaré hambre y fieras dañinas que te privarán de hijos, peste y sangre pasarán por en medio de ti y traerá contra ti la espada. Yo el Señor he hablado. Aquí se hace una recapitulación de las desgracias de Jerusalén. El castigo de Dios es como saetas que vendrán sobre Jerusalén. Sufrirán hambre y no tendrán la oportunidad de alimentarse de lo que produzca la tierra. Se habla de peste y sangre, enfermedad y la sangre indican muerte violenta. Y termina diciendo, yo el Señor he hablado. Esta es la firma personal del Señor sobre su sentencia. No viene de ninguna otra parte, sino de Dios mismo. Ha manifestado su furor por las transgresiones de su pueblo. Apreciados amigos y hermanos, esta misma lección nos llega a nosotros. La historia de Israel es un llamado a dejar nuestra necedad y servir al Señor. La historia de Israel debe enseñarnos a que el mejor camino es el que el Señor nos muestra y que la mejor decisión que podemos tomar es servir al Señor de corazón. Que el Señor te bendiga y te guarde y te guíe por sendas de paz, es mi oración por ti. Amén.